Y hablando de teología, ¿por qué no comenzamos con el tema que nos ocupa hoy? Que queremos hablar de un aspecto bien importante y es la predicación narrativa. Sí, pastor, tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué es la predicación narrativa? Bueno, existen varios estilos de predicación y la predicación se puede atacar de diversas maneras. Uno de los estilos básicos de predicación es la predicación narrativa. Esta es la predicación por medio de la cual usted presenta el mensaje cristiano narrando historias, contando historias, narrando cuentos. Y esas historias tanto pueden ser las historias bíblicas, como usted puede utilizar una historia no bíblica, una historia, un episodio de la historia de la iglesia, algo que haya ocurrido, un testimonio personal, para comunicar el mensaje. Se puede hacer en tercera persona, usted narrando lo que ocurre en la Biblia, por ejemplo. Pero algo bien interesante es que hay personas que predican sermones narrativas en primera persona, como si ellos fueran los personajes bíblicos. Y puede ser bien interesante si está bien hecho. La predicación narrativa es una forma importante de la predicación que trata de involucrar al creyente en la historia bíblica. Entonces, ¿cuán importante es conocer y dominar el sermón narrativo? Es importante conocer la predicación narrativa porque cuando usted va a la iglesia, usted necesita cierta variedad en la predicación. Todos los sermones no pueden ser iguales. Yo cuando estaba comenzando mi ministerio de predicación, habían personas que enseñaban que todos los sermones debían tener 3 puntos y que todos los sermones tenían que tener un poema o una ilustración, una historia final. Entonces no importa de qué lo que usted estuviera predicando, podría estar predicando sobre una doctrina, sobre un salmo, sobre una parábola, sobre una historia, eran los mismos 3 puntos y el poema, 3 puntos y la historia, 3 puntos y la historieta. Y hoy nosotros nos damos cuenta que eso es una manera muy limitada de predicar. La predicación es muy amplia y hay varios estilos de predicación. Por ejemplo, está el sermón expositivo, que es lo que la mayor parte de nosotros llamamos el sermón, que es cuando usted toma un texto bíblico y lo explica. Hay personas que le llaman textual o textual expositivo. Hay personas que hacen diferencia entre el sermón textual si es un texto corto y expositivo si es largo. Pero esos son sermones bíblicos. Está el sermón temático, donde usted habla de la fe, por ejemplo, o habla de la comunicación del matrimonio. Son sermones temáticos. Hay sermones doctrinales, donde usted va explicando una doctrina bíblica. Sermones de ocasión, por ejemplo, un sermón funerario o un sermón que se predica en una boda, es un sermón de ocasión. Pero dentro de esas formas básicas, le estoy hablando de las más importantes, la predicación narrativa tiene un efecto bien importante. Porque cuando usted va escuchando la historia bíblica, la va identificando con su propia historia. Y poco a poco usted empieza a leer su vida en la Biblia y la Biblia en su vida. Y se va hilvanando esta trama, ¿verdad? Donde la persona comienza a experimentar el sermón a otro nivel, a un nivel más profundo. Y ya la historia bíblica no es la historia de personas que están allá en la escritura, sino que se convierte en mi historia, vista desde el punto de vista bíblico. Es una manera que nos ayuda a interpretar y reinterpretar nuestra vida a la luz de la fe. O sea, pastor, que yo podría también interpretar que mi historia es un sermón narrativo. Claro, y una de las cosas más comunes que se hace en nuestras iglesias es el sermón de testimonio, donde una persona va narrando su propia historia y la va interpretando, hilvanándola con textos bíblicos, hilvanándola con momentos de fe, hablando de oraciones contestadas. ¿Qué está haciendo esa persona? Esa persona está hilvanando su historia con la historia bíblica. Va haciendo una trama y eso se convierte en un sermón narrativo. Y es muy común en nuestras iglesias decir, hoy les voy a hablar de mi testimonio. Y usted cuenta su historia y cuando usted cuenta su historia, eso se constituye en un sermón narrativo.
Qué interesante, pastor. Yo me imagino que deben existir algunas bases teóricas de la predicación narrativa, ¿correcto? Eso es así. La predicación narrativa tiene bases filosóficas, psicológicas y también tiene bases sociológicas. Nosotros no podemos entrar en todo eso en este momento, pero sí tiene que quedar claro que el sermón narrativo es importante para nosotros porque los seres humanos vivimos rodeados por historia. Si yo le pregunto a usted, ¿quién tú eres? Usted me dice una historia. Si yo le pregunto a usted, cuéntame algo de tu vida, usted me cuenta una historia. Si yo le pregunto, ¿de dónde tú vienes? Usted me cuenta una historia. Bueno, pues mis papás son de tal lugar, se conocieron, se casaron, yo soy el segundo de tantos hijos, yo pasé por aquí, estudié acá, hice esto. Nosotros nos definimos por historia. ¿Y cómo es que la mayor parte de los seres humanos nos divertimos? ¿No es con historia? Cuando usted va al cine, ayer que se estaba celebrando los Óscares, estamos viendo historia. Las telenovelas que son historia. Las series de acción de televisión son historia. O sea, nosotros, los seres humanos, tenemos una conexión psicológica, sociológica, filosófica, donde la narración se hilvana con nuestra experiencia. Y por eso es que el texto tiene un impacto tan grande. Por ejemplo, usted vive en un país. Ese país tiene una historia. Y su historia depende de esa historia grande. O sea, mi historia personal se enmarca en una historia social. Yo no puedo entender a una persona sin comprender de dónde viene, en términos filosóficos, en términos históricos. En ese sentido, es importante que nosotros comprendamos que hay un nivel psicológico también en esta cuestión de la interpretación de las historias. Dado el caso que estamos hablando de esta predicación narrativa y que estamos hablando en relación a la Biblia, ¿cómo podemos identificar las narrativas bíblicas? Bueno, la Biblia, como palabra de Dios, contiene montones y montones y montones de secciones históricas. Por ejemplo, cuando usted empieza a leer la Biblia, usted va por allá por las páginas del Antiguo Testamento, lo primero que usted encuentra son historias. Lo primero que hay en la Biblia es la historia de la creación del mundo. Después de eso, usted ve la historia de la organización de la humanidad. Tenemos entonces historias catastróficas como la de el diluvio, donde el mundo está a punto de perecer, pero Dios lo salva milagrosamente y la humanidad vuelve a comenzar, pero vuelve a pecar. Tenemos entonces la historia de la Torre de Babel y ahí Dios decide crear un pueblo. Y a partir del capítulo 12 de Génesis encontramos la historia de todo un pueblo que Dios va forjando, que Dios va haciendo, que Dios va preparando. Entonces vemos cómo de una sola persona, Abraham y su familia, Dios hace un gran pueblo. El Antiguo Testamento contiene historias tras historias tras historias. Muchas de esas historias antiguas se conocen como sagas, porque en esas historias que se conocen como sagas, por lo regular hay la historia de un héroe. Y ese héroe enfrenta oposición. Y nosotros vemos al héroe en peligro, luchando en contra de las fuerzas que se oponen a la vida. Y el héroe va ayudado por Dios. Y se enfrenta a las fuerzas del pecado, del mal, de la muerte y a sus agentes, hasta que logra obtener una victoria por medio de la fe. Eso lo vemos, por ejemplo, en la historia de Abraham, cómo él se va a una tierra que no conocía y Dios le da una victoria grande. Cuando encontramos todo este texto de Sodoma y Gomorra, cómo Dios salva al justo, encontramos esta lucha tremenda, terrible,
entre Jacob y Esaú. Es una lucha donde uno es el antagonista del otro. Correcto. Encontramos entonces la lucha de José como un gran héroe de la fe en contra de sus propios hermanos, que traman asesinarlo y finalmente lo venden como esclavo. Y como José, llegando como un esclavo a Egipto, termina siendo el segundo hombre más importante, el más importante después de Faraón. En el caso de Moisés, vemos otra vez otra saga, como Moisés está en peligro desde antes de nacer, porque hay un edicto de que no pueden nacer niños, cómo Dios lo salva milagrosamente, cómo él se cría como un hombre bilingüe y bicultural en el palacio, pero entonces cómo Dios lo usa después en contra de el faraón para dirigir el proceso de liberación de su pueblo. Sagas, encontramos montones. El libro de los jueces. ¿Qué encontramos? Jueces luchando contra enemigos constantemente, y Dios levanta líderes, levanta libertadores, que sería una mejor traducción de la palabra hebrea, que es juez. Y uno de los más grandes héroes de la Biblia, pues David. Vemos cómo David surge como un muchachito que enfrenta a un gigante cuando los soldados profesionales no querían enfrentarlo. Y entonces se convierte en un gran héroe militar. Recordamos la tonadilla de Saúl mató sus miles y David a sus 10,000. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento muchas de las historias son sagas, donde hay un héroe de la fe que, ayudado por Dios y por el Espíritu de Dios, enfrenta enemigos. Y algunas de estas historias son muy conmovedoras, como la historia de Sansón, que finalmente le ofrenda su vida después de haber luchado entre la fe y la crisis de fe toda su vida. En el Nuevo Testamento encontramos toda una otra serie de textos narrativos. Por ejemplo, las historias de milagros. Las historias de milagros son textos narrativos. Y hay distintos tipos de historias de milagros. Por ejemplo, hay historia de milagros de sanidad. Hay historia de milagros de exorcismo, donde una persona es liberada de un demonio. Hay historias de sanidades a la distancia, donde Jesús, sin estar presente, sana a una persona que está lejos. Hay historias de petición, donde una persona va y pide un milagro. Tenemos también historias de milagro con controversia, que cuando alguien le pide un milagro, Jesús está a punto de hacer un milagro, se desata una controversia y la gente dice, pero ¿quién se cree este Señor que es? Y Jesús le dice, bueno, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder, entonces hace el milagro. Tenemos entonces el milagro de la naturaleza. Cuando Jesús calma el mar, cuando Jesús multiplica la comida. Entonces, aparte de eso, tenemos la historia de la pasión, que es un texto narrativo, las historias de la infancia de Jesús, que son textos narrativos, y las parábolas, que son textos narrativos. Y las parábolas no son textos inocentes. Las parábolas son textos muy, muy poderosos, donde usted se enfrenta con una historia que desafía su manera de pensar. Hay gente que ha dicho que las parábolas son como un marrón de 50 libras que usted utiliza para romper un viejo esquema de pensamiento y permitir que surja un nuevo esquema de pensamiento. Por ejemplo, si un hombre pecador va al templo y un otro hombre santo va al templo y a la misma hora están orando en el templo, y alguien le pregunta, ¿cuál de los dos está salvo? Lo normal es que usted diga, bueno, pues el Señor que busca de Dios, no el pecador que todo el mundo sabe sus pecados. Pero entonces en la parábola del fariseo y el publicano, Jesús dice que Dios escuchó antes la oración del publicano que la del fariseo. Correcto. Entonces la gente dice, ¿pero cómo va a ser esto? Hay gente que no entiende que si usted no le encuentra el escándalo a la parábola, usted no le entiende. Porque Jesús decía una parábola y después que decía una parábola, la gente decía, hay que matarlo. Si usted no entiende por qué la gente se molestó, usted no entiende la parábola. Pero el Nuevo Testamento no se queda ahí. Tenemos entonces, aparte de todos estos textos narrativos en los evangelios, el libro de los Hechos, que nos narra cómo estos héroes de la fe, enfrentando grande oposición, llegaron a llevar el evangelio a distintos sitios. Y hay una cosa que mucha gente no se da cuenta.
En la Biblia hay historias cómicas. Porque la cuestión de tragedia y comedia viene del pensamiento grecorromano. Aristóteles escribió sobre tragedia y comedia. Entonces, hay un nivel cómico en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, cuando los hijos de Seba dicen, oye, ¿cuál es el negocio del apóstol Pablo? Él va a los endemoniados y le dicen el nombre de Jesús y los demonios salen. Pues ellos estudian al apóstol Pablo, copian su estilo y entonces todos los hijos de Seba van a echar fuera un demonio. A imitarlo. Imitando al apóstol Pablo. Entonces hasta llegan a decir que el nombre del Cristo que predica Pablo. Y el endemoniado viene y dice, bueno, yo ciertamente sé quién es Jesús. Y yo he escuchado del tal Pablo, pero ustedes yo no sé quiénes son. Y entonces el endemoniado le da una paliza a los hijos de Seba. O sea, hay esos niveles cómicos al mismo tiempo que hay unos niveles que son terribles en alguna de nuestras historias. La historia de Ananías y Zafira es una historia desgarradora. Cómo esta gente persevera en su pecado. Cómo ellos se esfuerzan en engañar. Y cómo aún cuando el apóstol le sigue dando oportunidades, ellos perseveran en la mentira. Y sufren graves consecuencias. Todas esas historias están en la Biblia. Y están ahí para predicarse.